Olá, pessoal, já daremos inícios. Bom dia a todos. Eu peço desculpas aqui pelo atraso. Nós temos participantes numa outra sala e eu estou passando os dados desse link para que a própria professora Alejandra possa acessar aqui, mas eu acredito que em instantes já estaremos com essa situação resolvida. Buenos días. Buenos dias, professora Alejandra. Le pido, desculpem mais uma vez. Inicialmente, eu vou falar em português para os participantes que já estão na sala. Depois, tentarei traduzir para o espanhol. Nós estamos aqui em mais um seminário sobre apoios à pessoa com deficiência na América Latina. Tivemos o caso inicial do Brasil, depois o caso da Argentina, e hoje temos a honra de ouvir sobre o caso uruguaio com a professora Alejandra Lorenzo. É tentarei falar em espanhol, hablar. Un gran honor, profesora, contar con su presencia en el Seminario para Personas con Discapacidad y Apoyos en América Latina. Agradecemos profundamente que comparta com nós outros seus conhecimentos e experiências que, sem dúvida, enriquecerão e contribuirão ao fortalecimento das práticas inclusivas em nossa região. A professora Alejandra, tentando aqui, eu vou falar um pouco em português, depois tentar usar o meu portunhol. A professora Alejandra, ela é procuradora, doutora em Direito e Ciências Sociais, tem curso de metodologia do ensino, curso de metodologia de pesquisa, é autora de numerosas publicações e professora da Faculdade da Universidade da República em Uruguai. E agora me esforçando para tentar falar um pouco breve, resumir o currículo em espanhol. Professora Alejandra Lorenzo é doutora em Direito e Ciências Sociais, tem em curso, títulos de grado e pós-grado em curso de Metodologia de la Enseñanza e curso de Metodologia de Investigação, títulos de grado e pós-grado em curso de Metodologia para aspirantes, e é professora da Universidade de la República, autora de numerosas publicações e trabalhos acadêmicos. Desculpem, professora, por meu portunhol. E agora passo a palavra para você.
para apresentar o caso uruguaio. Bueno, buenos días. Agradezco a la doctora Patricia Sequeira, al doctor Seda por la invitación concedida y trataré de hablar. Sé portugués, hace muchos años no lo practico, así que procuraré hablar despacio español y ustedes me dicen si hay alguna dificultad para entender. Trataré en esta hora que nos convoca, eh, hablar o por lo menos transmitir algunas experiencias sobre el artículo 12 de la Convención sobre Derechos de la Discapacidad. Por supuesto, trataré de compartir por lo menos eh, cómo es nuestro régimen y para eso me voy a valer de una presentación que si ustedes quieren la puedo compartir para así que puedan entender más o menos cómo funciona nuestro régimen. Si ustedes me permiten, digo, voy a compartir esa presentación. No sé si se ve. Eu pedi a Bárbara. Bárbara, você pode dar autorização à professora para compartilhar a apresentação? Já coloquei ela como co-host. Obrigada. eh, Ahí la ven, Não, ¿no? ainda não. Ainda no. Agora sim, Ahora sí. agora sim. Bien, muy bien. Bueno, un poco la intención es compartir el marco normativo en primera instancia para después abordar por lo menos las críticas que ha hecho el Comité a Uruguay sobre la aplicación de la Convención y luego sí entrar en el análisis del artículo 12 en específico y compartir algunas experiencias, por lo menos sentencias o algo, de la aplicación específica del artículo 12. ¿Sí? Bien, nosotros tenemos en primera instancia el Código Civil uruguayo que en los artículos 431 y siguientes establece el procedimiento de la curatela para aquellas personas que no se pueden manifestar con alguna enfermedad, se basa nítidamente en un modelo. Yo sé que esto al doctor Seda no le gusta, lo de modelo o perspectivas, pero es así como se solía llamar, en un modelo médico, pero no solamente la presencia de la enfermedad, sino que la imposibilidad de aquella persona mayor que no se podía manifestar o manejar sus negocios, necesariamente iba a tener que eh, suplirse su actividad y nombrársele un curador.
Luego, el Código General de Proceso, en los artículos 439, regula el procedimiento para declarar la interdicción, que puede terminar en dos situaciones. La interdicción total, con la sustitución de la persona con discapacidad, y la protección, o digamos así, del curador velando sus intereses. O bien, cuando no había duda en esas zonas grises, ¿no? Cuando no se sabe si se tenía la incapacidad o no, supónganse un ludópata, un tema de drogadicción que podría hacerse por área, la figura de la interdicción parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no se sustituye totalmente a la persona, sino que se le brinda una persona de asistente, ¿no? Para algunas áreas que el juez determina, ¿sí? En el área patrimonial, específicamente, era lo que nosotros estábamos viendo. Luego, por supuesto, en el 2008 se sanciona la convención a través de la ley 18.418 y aquí, y el protocolo facultativo, y entonces empieza a haber esa dicotomía o esa falta de armonización entre el sistema, por lo cual tenemos que ver cómo se introduce esta convención en nuestro ordenamiento interno. Por supuesto que la Constitución, el artículo 7 de la Constitución y el artículo 72 de la Constitución uruguaya, nos dice que una vez ratificados los tratados internacionales se convierten en ley, por lo cual debieran ser aplicados en el ordenamiento interno, ¿no? El bloque constitucional entra en el derecho interno. Después tenemos otras normas, la 18.651, que establece regímenes de protección integral, que entre otras cosas regula por lo pronto los cupos laborales para las personas con discapacidad en el ámbito público. Ya les voy diciendo que no se cumple, o por lo menos no se cumple como se debería. En el ámbito privado también tenemos la promoción al trabajo, y establecí una ley de 18.466 que crea un organismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que la competencia es un poco controlar cómo se aplica la convención y recibir las denuncias a propósito de la aplicación o no. El ámbito que tiene este organismo, si bien no obliga a los jueces o a las instituciones, son recomendaciones de fuerte impacto, ¿no? Entonces, lo que busca es proteger la aplicación. ¿Qué recomendaciones? Yo me voy a centrar en estos tres ejes, ¿no? Igual la terminología peyorativa que seguimos utilizando, a veces no solamente las personas comunes, sino los profesionales del derecho, jueces, abogados o algo, incluso que se transmite en las sentencias que vamos a armonizar. Yo les decía que otra de las cosas que se ha recomendado a Uruguay es la falta de armonización entre el Código Civil y la Convención, ¿no? Porque dice que igualmente sosteniendo el instituto de la curatela, o por lo menos en forma supletoria o como último recurso, mantiene ese instituto de la curatela que, bueno, para aquellas situaciones extremas debiera, según algunos doctrinos, aplicarse. Y las denuncias de ajustes razonables, que por lo pronto las denuncias de ajustes razonables tienen más que ver con los ámbitos educativos o no. Me voy a saltar un poco lo que ustedes ya conocen y que ha sido abordado tanto por la doctora Sequeira, muy bien, el doctor Seda en otras oportunidades, pero está bueno recordarlo para que los que se unen, que ya no estamos ante la definición de un modelo médico. O sea, para hablar de una persona con discapacidad, no tomamos un modelo médico, como hace
nuestro Código Civil, que es alguien a rehabilitar o un sujeto de protección, sino que esa construcción de hablamos de persona con discapacidad, aquella que tiene una deficiencia, pero que al interactuar es el entorno que al poner barreras va impidiendo la participación plena en la sociedad. Entonces, y cómo efectiviza sus derechos, bueno, va a depender exclusivamente de esa interacción con el entorno. También me parecía importante recordar algunos principios para poder, antes de abordar del artículo 12, que tenemos que tener en cuenta en todo esto, ¿no? El respeto, la dignidad, la autonomía individual y la toma de decisiones en forma independiente, que creo que eso es lo que trata un poco de promover la convención. Y vamos al artículo 12 en específico, ¿no? Nada descubierto el artículo 12 para los que ya somos docentes de derecho, sobre todo de derecho civil. Nosotros siempre le enseñamos a nuestros estudiantes cuando hablamos de capacidad y cuando era la cualidad intrínseca del sujeto de ser titular de derechos y obligaciones. Y tenía una división entre capacidad jurídica como la aptitud para tener derechos y obligaciones, pero que había una capacidad de ejercicio que necesitaba que a veces alguien tendría que, esa capacidad de ejercicio podía ser limitada y ahí es donde viene el tema de la curatela o la interdicción parcial. La convención nos va diciendo ya desde el artículo 12 que tenemos que tener otra mirada, que las personas ya no son sujetos de protección, sino que son sujetos de derecho, esto es el reconocimiento de la personalidad jurídica, y que necesitarán, por lo menos para ejercer esa capacidad jurídica, apoyos. Acá es lo que me voy a detener, ¿no? Un poco en esto, en cómo va nuestro ordenamiento tomando esta idea de apoyos o no. Si voy muy rápido, me dicen, o si no, me paran que las sentencias, yo las voy a tomar, nosotros tenemos una base de jurisprudencia nacional que es pública y también las he utilizado parte del Anuario Uruguayo de Derecho Crítico, es un tomo de jurisprudencia relativo a distintos temas de familia, sucesiones, infancia, de los que pertenecemos varios de los integrantes del Instituto de Derecho Civil, cátedra a la que pertenezco, a la zona y 4. Ese anuario lo pensamos, o la directora del instituto lo piensa así, somos varios los integrantes, en que sirva de instrumento para abogados o el que ejerce derecho para tener como insumo en la profesión y poder acercar en estos temas. Dentro de esas sentencias, decimos cómo debe ser interpretado el artículo 12, ¿no? En función de esta falta de armonía. Y dice que, bueno, ahora, por lo pronto, con esta interpretación del artículo 12 y de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, si esa dicotomía en la capacidad no se pone un poco en duda. ¿Perdón? Disculpe. Bien. Si no se ponía un poco en duda la subsistencia de esa dicotomía en función de la convención. Y en varios fallos, este es uno de los fallos de familia que yo en otras oportunidades he comentado, eh, cómo debe entenderse la aplicación y cómo debiera tomársela. Este es un caso de derecho de familia que después voy a comentarlo un poco. Traje también a colación unas expresiones de la doctora Agustina Palacios, ella es argentina, pero me pareció oportuno, siempre nuestros fallos también incorporan doctrinos de otros lugares y la doctora Palacios
la hemos escuchado en varias oportunidades aquí en Uruguay. Dice, ¿qué requiere la persona para ejercitar esa persona, para el ejercicio de la capacidad jurídica? Decimos, bueno, ahora en vez de preguntarnos si la persona tiene capacidad jurídica, que evidentemente nosotros le enseñamos desde el principio a nuestros alumnos, todas las personas tienen esa aptitud simplemente por ser personas, ¿no? El tema es, el cuestionamiento viene en la subsistencia, es qué tipo de apoyos necesita. Y este es el cuestionamiento que debemos hacernos desde nuestro rol profesional, ¿no? ¿Qué tipo de apoyos necesita para romper esas barreras que nosotros decíamos que era la construcción de las personas con discapacidad para poder lograr la participación plena? Y bueno, resumí un poco, traté de extraer sus dichos y qué tipo de apoyos están pensados. Y bueno, pensando en los apoyos, generalmente los apoyos que estamos habituados, o por lo menos creo que en todos los ordenamientos, oí su exposición, doctora Sequeira, la de doctor Seda, y de otros que me precederán, siempre hablamos de que hay dificultades para lograr asistentes personales, los apoyos, los asistentes personales o un facilitador laboral. Pensando en el área del trabajo, bueno, de una persona con discapacidad, siempre, bueno, ¿qué podemos hacer dentro de los entornos laborales para que esa persona pueda, de forma eficaz, ejercer el derecho al trabajo? Apoyos tecnológicos. Y ahí le puse una fundación que hace maravillas en Uruguay, haciendo sistemas operativos, sobre todo para niños con discapacidad, que es la Fundación Manos de Héroes. Si ven las fotos en las redes, verán que les haces incluso de superhéroes, de lo que quiera la persona. Y después siempre pensamos en la función de los perros guía, ¿no? Y aquí funciona una organización que se llama Fundapaz, no solamente para las personas de baja visión, no es un término que me guste, pero eh, también para personas de la condición del espectro autista, ¿sí? O neurodivergentes, según cómo quieran llamarlo. Esta es una foto tomada por mí de hace unos cuantos años de un evento en que hay una persona con uno de estos perros ejerciendo la función de apoyos. También, perdón que retome el tema de la tecnología, pero hoy por hoy otro debate nos invita a pensar en qué función de apoyos cumple la inteligencia artificial con respecto a las personas con discapacidad, si las debemos tener como aliados o cuidar los sesgos, ¿no? Que pueda tener esa inteligencia artificial para las personas con discapacidad. ¿Quién debe proporcionar los apoyos? Esa es otra cuestión que siempre nos pone en debate. Las familias, por supuesto, son las primeras que dan ese rol de apoyo en las tareas cotidianas, en las tareas, pero pensamos en los ámbitos jurídicos. La familia también es la que apoya y en los ordenamientos hay todo un orden para poder seguir y quienes debieran ser supuestamente son los familiares. Pero ¿qué pasa cuando la persona con discapacidad no quiere que ese familiar sea el apoyo o si tiene la voluntad para decidir u oponerse a que ese familiar sea efectivamente su apoyo, ¿no? Eh, este es un libro de la doctora Araceli Bechara de hace muchos años, pero también recuerdo el libro de Cuando no estemos, del doctor Seda, que trae varios testimonios al respecto del rol de la familia en ese acompañar o en ese ayudar para lograr la autonomía de la persona con discapacidad. Es es otra mirada que podemos tener, pero nos interesa también el ámbito jurídico, ¿no? Y o cómo debemos ser de apoyo, o cómo desde su rol, cada uno desde su rol,
el nuestro desde la abogacía, los jueces, cuáles son los apoyos que se deben dar. Y ya les digo, tomé partes de algunas sentencias del anuario. Aquí deben estar presentes varios de mis compañeros porque los invité de instituto a participar. Yo desde el año 2008, me encargo de las sentencias con discapacidad y sucesiones, y entonces tengo más o menos un seguimiento de cómo se aplica el derecho, o por lo menos este artículo 12. Y sinceramente han sido muy pocas. En esto también tengo que contar una experiencia que el instituto está involucrado ya desde hace un año en una investigación que está tratando de buscar en el sistema, en el Poder Judicial uruguayo, cómo se aplica la convención. Esto todavía está en proceso. Hemos estado varios de los institutos y cuando tengamos los resultados, seguramente los vamos a compartir con ustedes. Lo cierto es que son pocas las sentencias que les decía, todas hablan del concepto de discapacidad, de dignidad o algo, pero terminan, por lo pronto, en esos institutos de la interdicción total o la interdicción parcial, y pocos son los apoyos, por lo pronto, empieza de forma muy incipiente, a pesar de que estamos desde el 2008, a nombrar estos apoyos específicamente más en el área patrimonial, pero me encontré esta del 2021 que también dice, no solo alcanza con lo patrimonial, sino que los apoyos debieran ser en el área familiar, en los negocios jurídicos familiares. Esto es matrimonio, reconocimiento de hijos, y bueno, y esto nos lleva a otra cuestión, que es el tema de los mitos y estereotipos hacia las personas con discapacidad. Acá tomé dos situaciones. Un autor argentino que habla sobre los mitos y estereotipos y dice, las personas con discapacidad no pueden concretar relaciones normales o familiares. ¿Por qué tomé este punto? Porque lo patrimonial no hay duda, ¿no? Digo, o por lo menos empieza a una corriente de decir, bueno, los apoyos debieran ser para cuidar los intereses patrimoniales. Pero ¿qué pasa con los personal, los negocios jurídicos de tipo familiar? Y entonces ahí empiezan las dudas, las actitudes, ¿no? No solamente nosotros como profesionales, sino que también del juez o de el que tiene que juzgar. Y dicen, no puede concretar relaciones normales. Y bueno, ¿quién dice normales? ¿Quién de todos nosotros no se ha en algún momento cuestionado qué es una relación normal o no? No son deseables ni atractivas o deben construir relaciones con otros, no pueden tener relaciones. Entonces, acá también invité a una jueza con las que siempre hemos trabajado también en conjunto en varias oportunidades, hablando de este tema de la sexualidad y la discapacidad, y hemos manifestado los miedos que tiene la familia en el ejercicio de la sexualidad de una persona con discapacidad, que siempre terminan en la justicia con esterilizaciones no deseadas o aborto o interrupciones de abortos y cuestionando la capacidad o la toma de decisiones de la propia persona para decidir sobre su sexualidad. También a mí me gusta mucho también relacionar los temas con las películas. Eso es algo que comparto con el doctor Seda y a veces por WhatsApp nos pasamos los nombres de las películas que nos parecen interesantes tener otro abordaje, ¿no? Digo, no solamente desde el punto de vista teórico, ¿no? Sino que a veces reflexionando o en los momentos de placer uno, bueno, dice, esto podría relacionarse. Esta película argentina Goyo, que es muy reciente, trata esto de los mitos, ¿no? Que tenemos y quiénes pueden ser apoyo. Acá los apoyos en materia familiar, ¿no? No se la quiero spoilear, no quiero contarlo si no la vieron,
pero trata justamente de estos mitos o relaciones y quién puede hacer apoyo, de concretar relaciones normales, de efectivizar una relación, de ejercer la sexualidad de forma libre o con apoyos, ¿no? Cómo debemos cuidarnos o qué esto de sexualidad y apoyos parece que todavía nos tira un poco nos pone los pelos de punta. Otra pregunta es si las personas con discapacidad tienen derecho a maternar, porque el cuestionamiento es, bueno, no pueden porque se transmite genéticamente su discapacidad, hay una desconfianza en ese rol de maternar y entonces nos encontramos, esto lo relaciono con el artículo 12 porque el artículo 23 nos dice que la discapacidad no debiera ser motivo para desconfiar por lo menos de esa capacidad de maternar, ¿no? Digo, por lo menos. Y lo que sí, el fallo que yo les comenté en otras oportunidades, no solamente es el Poder Judicial que cuestiona a los profesionales intervinientes en el que no solamente desconoce la legislación sobre discapacidad, sino que dice, bueno, usted por la sola presencia de la discapacidad no puede presuponer que esta persona no puede maternar. A lo sumo necesitará un apoyo para ejercer la capacidad jurídica y entonces pone en manos de dos instituciones del Estado el acompañar a esa persona con discapacidad en su rol de maternar. Esto en otras oportunidades, la doctora Sequeira, hemos compartido otros eventos, no quise repetir la misma, pero sí para justamente ir de a poco, tenemos muy incipiente, pero la jurisprudencia ha empezado a forjar este camino de, bueno, apoyos para maternar, no solamente en el ámbito patrimonial. Pero nos encontramos con estas cosas, ¿no? Las denuncias ante la Institución Nacional de Derechos Humanos, en que desde los propios ámbitos públicos se cuestiona esa posibilidad de maternar de las personas. Y se vulnera, evidentemente, el derecho a vivir a familia, eh, y se dice, bueno, usted tiene discapacidad, no puede cuidar debidamente a su hijo, tiene que ser separado y entonces empieza o por lo menos pensar en una adopción y no piensa en los apoyos. La institución, ya les decía, no tiene una fuerza vinculatoria, pero miren lo que dice. Eh, Debe considerarse los estándares nacionales de derechos humanos y de la separación biológica si la madre si la madre lo manifiesta de forma expresa en los canales correspondientes la voluntad de separación. Podrá ser implementado o deberá comprobarse, ¿no? Pero no fundarse en la discapacidad. Y entonces dice, evidentemente acá hay un tema de violencia institucional y discriminación. Entonces, eh, también estar atento a estas cosas, ¿no? Digo, a estos hechos. Les decía, nos lleva a cuestionarnos la convención, esa mirada hacia la discapacidad, si son sujetos de protección o sujetos de derecho. Y aquí, esta sentencia del anuario del 2022 incorpora la convención y le da un rol relevante también a la toma de decisiones de la persona con discapacidad que se opone, acá el tema es, el hijo pretende ser el curador de su mamá y la persona que quiere ser o estar sometida bajo curatela, le dice, no, no, acá corresponde aplicar el artículo 12 y respetar también la voluntad de la persona que se pretende denunciar como interdicta. Y ella dice, no, yo no quiero que mi hijo sea mi curador. Acá dice, conforme a la convención puede ser
designado curador. Fíjense todavía la terminología, ¿no? Un poco esto de apoyos o no. Nosotros no tenemos un artículo 43, como en el Código Civil argentino, que debiera ser los apoyos, pero sí aplicarlo por la convención. Entonces, la señora se niega efectivamente que su hijo sea su pollo y manifiesta de quién quiere hacerlos, de quién quiere recibirlos. Tampoco se le pregunta y se la trata como un objeto de protección y no como sujetos de derecho. Fíjense cómo todavía nos cuesta ir asimilando, o por lo menos desde los ámbitos profesionales, la aplicación de esta convención. Otra cosa más, el defensor designado en las partes estaban más interesados en la situación patrimonial. Esto lo vemos a diario. Solamente le preguntan al momento de la audiencia o algo frente al juez y no tienen instancias para preguntar cuáles son los intereses de su defendido. No cuentan los deseos o la toma de decisiones, quién quiere ser su apoyo, qué opina en la patrimonial o no. Entonces, conforme también al artículo 12 de la Convención, cuál es la voluntad de las personas y la capacidad para tomar sus propias decisiones, ¿no? Voy muy rápido, hasta acá, claro. Bien, perfecto. Otra cosa que nos interpelaba y lo expusimos en unas jornadas en homenaje al doctor Ferreira es la posibilidad de testar con apoyos de una persona con discapacidad. Siempre cuando hablamos de testamentos o de últimas voluntades respecto de las personas con discapacidad, siempre pensamos en el rol de la familia, ¿no? Siempre pensamos en que aquella familia preocupada por el hijo que tiene cierta autonomía, pero en las cuestiones patrimoniales o no, bueno, ¿cómo le podemos ayudar a través de un testamento o no? Y en el poder de disposición para esa persona o las mejoras que tiene el Código Civil argentino, que nosotros no las tenemos, pero bueno, debiéramos ir incorporándolas. Lo que sí nos preguntamos si una persona con discapacidad puede él planificar su sucesión, por testamento, la disposición de sus bienes. Y nos encontramos con este artículo del Código Civil que nos dice que quien no gozara actualmente el libre uso de su razón, por demencia, habilidad u otra cosa, eh, es incapaz para atestar. Entonces, nos preguntamos, esto vino de un trabajo en conjunto, ya le digo, con la doctora Bueno, pero y los pusimos en un congreso, si no debiéramos tomar en esa armonización del Código Civil que nos pide el comité, en incorporar este artículo del Código Civil español que dice que la persona pueda expresarse ni aún con apoyos, ¿no? Entonces, no es que conforme el negocio, sino que como cualquiera de nosotros que quiere disponer de sus bienes, se asesora, tiene una persona que nos ilustra de qué forma disponerlos. Bueno, de ningún momento significa que sea él el que otorgue el negocio, sino que brinda los apoyos necesarios. Cómo puede disponerlos, de qué forma, a favor y tomando su voluntad. Esas son las barreras, ¿no? También en las sentencias encontramos los apoyos. ¿Y por qué me detengo en el lenguaje? ¿No? Porque el tema de los apoyos también viene de la mano de cómo nos referimos todos, ¿no? Nuestro rol, no solamente el entorno, también habla del entorno jurídico. Y acá me parece, yo hace un tiempo participé en unas jornadas de lenguaje claro en Buenos Aires y Rafael Oteriño decía que era tarea de nosotros
tratar de hacer que nuestro lenguaje sea entendido por quien lo recibe. Y también esa tarea es del profesional del derecho, que debiera tomarse el trabajo de explicar, por ejemplo, en un caso de interdicción total o parcial, o qué rol cumple una persona que le va a dar de apoyo. Y entonces hay una sentencia, por lo menos esta de Colombia, en el que el juez utiliza, por ejemplo, la inteligencia artificial, hoy que hablamos de los apoyos en materia tecnológica, para explicar que había sido, digamos, por qué una persona de la condición autista tendría que recibir los apoyos en materia de asistencia de salud o no. Y me interesa también acá que sigue persistiéndose la terminología peyorativa en cuanto a la prescindencia de la voluntad o no, como personas dementes, incapaces, eh, y el mensaje como puente, ¿no? Desde nuestro rol, ya sea el lenguaje. Y aquí le voy a agradecer a la doctora Bueno, jueza de familia, que en un caso de derecho a la comunicación o visitas, tomó en cuenta la voluntad de la persona con discapacidad y se dirigió directamente a los considerandos hacia ella y le dijo, bueno, voy a tomar tu voluntad, como se debe también, y se dirigió expresamente en un lenguaje sencillo y algo de, bueno, acá era netamente oponerse a las visitas con su padre. Y se dirigió directamente. Entonces, también el apoyo puede ser desde parte de la justicia adoptando estas prácticas, ¿no? En los procedimientos. Otra cosa que debemos pensar es el derecho a la igualdad y la discriminación y la accesibilidad en esta resolución cuando un organismo del Estado, el Banco Hipotecario del Uruguay, tiene que ver más que nada con el tema de vivienda, no provee de un intérprete de señas. Existe una persona que va a pedir el tema de la accesibilidad, ¿no? Los apoyos con respecto a la accesibilidad, apoyo, accesibilidad también están unidos. O sea, acá no podemos prescindir solamente hablar del artículo 12 sin tener presente todo las normas que incorpora o todo el sistema que conforma la convención. Entonces, el tema de la accesibilidad del lenguaje, el intérprete de señas o cualquier otro sistema alternativo, porque nosotros sí tenemos una norma que contempla, hay una barrera, eh, sí en el Poder Judicial, que existe solamente una o dos personas calificadas como intérprete de señas para todo el Uruguay. Entonces, eso es una barrera. Digamos, hace poco tuvimos un taller de acercamiento al lenguaje de señas en la UDELAR y justamente la que nos dictaba este taller era la que ejercía como intérprete de lengua en el sistema judicial. Y nos decía, yo tengo esta función para todo un país. Entonces, también el derecho a la igualdad, a la discriminación y al apoyo para las personas con discapacidad y en el adecuado asesoramiento. Me centré más que nada, conozco los reclamos de las organizaciones de familias. A mí lo que me pidieron era el ámbito legislativo y estudiar un poco la legislación, entonces me voy a dedicar solamente a eso. Em, Lo que les decía, en materia de acercamiento a los ajustes razonables, les puedo contar también en materia de educación lo que sucede, pero excedería un poco la ponencia, ¿no? Digo, los ámbitos. Hay muchos o hay algunos amparos en materia de derecho a educación,
pidiendo ajustes razonables, o nuestra experiencia como profesores, que también funcionamos como apoyos, en el sentido que la UDELAR nos comunica quiénes son personas con discapacidad y nos informa qué ajustes razonables tenemos que hacer, pero nos encontramos con un tema de capacitación, cómo implementar esos apoyos, qué es lo que persona necesita para ejercer el derecho a la educación. Bueno, por acá podría seguir analizando muchos casos. Amparos en salud hay muchísimos, coberturas de transporte u otros rubros, pero bueno, quería centrarme en estos y más que nada escuchar un poco las interrogantes que tenía. Lo que sí es que nos queda mucho que hemos avanzado, sí, implementando la convención, sí, se está aplicando, se aplica, pero que hay mucho desconocimiento todavía por parte de profesionales o de Poder Judicial. Hay esta falta de armonización o empezando a aplicarlo, bueno, nos queda mucho camino por hacer, pero siempre esperanzados de que, bueno, desde nuestro rol, poder concientizar un poco en la aplicación, ¿no? Esto es un poco lo que les quería transmitir. Por acá, este, traté de sintetizar un poco. Eh, los escucho a ustedes en cuanto a preguntas. Traté de ir un poco rápido para dejar este espacio de preguntas y de intercambio, ¿no? O preguntas que quieran hacer. Muitas graças, professora. Eu vou aguardar se os participantes têm perguntas. Nilma Freitas. Olá, Nilma. Vou controlar aqui a ordem de inscrição, tá? Pode fazer a pergunta, Nilma. Eu vou me apresentar, vocês estão me ouvindo? Meu nome é Nilma Freitas, eu sou uma pessoa autista e eu sou especialista na área de deficiência, sou neuropsicopedagoga. Durante mais de 15 anos eu me dediquei à pesquisa nessa área, por ser uma pessoa autista e por ser apaixonada por a área de pessoas com deficiência. Eu compreendi sobre, quando vocês falam sobre a pessoa com deficiência, que é a pessoa com, eu não estou conseguindo falar, eu compreendi, mas não estou conseguindo falar o nome, descapacitação, né? E rotula, e vocês colocam todas as pessoas juntos, tipo, as pessoas que perderam essa capacidade, como uma pessoa idosa ou alguém que sofreu algum acidente, e as pessoas que nasceram com essas deficiências, que eu acho que deveria separar, né? Até porque, até na hora de lidar e na hora de fazer um trabalho direcionado para essas pessoas, elas têm que ser de cunho separado, não pode juntar todo mundo junto. E sobre relacionamento, eu achei interessante vocês falarem sobre o relacionamento, como dizer para a pessoa que ela não pode ter um relacionamento porque ela tem uma deficiência, seja ela causado por alguma coisa que aconteceu, ou seja ela uma deficiência que vem que nasceu como eu, que sou uma pessoa autista, só que eu sou uma pessoa autista nível 1, mas sou uma pessoa autista. Eu estudei, eu fiz pedagogia na Unicamp, eu estudo, faço neurologia em Harvard, através de online, e tenho outras formações. E mesmo tendo essa rotulação entre nós, porque eu sempre vou ser uma pessoa autista, desde criança até eu falecer, eu não me tornei uma pessoa autista, eu não porto o autismo. Quando alguém fala, ele é portador do autismo, eu não sou portadora, porque se eu portasse, eu poderia deixar de portar, e eu não posso deixar de portar, é uma coisa que faz parte de mim. Eu sou uma pessoa autista, não sou portadora.
E isso é outra coisa que precisa ser mudada. Eu queria saber assim, como que vocês conseguem dizer para uma pessoa, né, que se apaixonou, aí eu falo sobre emoção, sobre a parte sexual, que ela não pode ter um filho, que ela não pode ter um relacionamento com outra pessoa devido à deficiência ou rótulo. Quem diz isso? A família? O Estado? Bom, é, Quem pula? É isso. é isso. Eu compreendi a sua pergunta, vou tentar responder. Eu conheço sua situação, eu preferi não falar o tema personal. Eh, eu conozco personalmente la situación, soy mamá de una persona con discapacidad, no lo quería decir porque si no el doctor Seda me tira de las orejas y dice, hay que hablar desde lo académico y desde ese punto es lo que yo pretendí transmitir. Pero la pregunta viene dirigida para mí, insisto, no tenemos desde la familia, por supuesto que no es el reclamo. Desde la persona que buscamos, y hablo ahí sí, tema personal, no lo quería tocar, pero la familia lo que buscamos es el tratamiento con personas. Yo soy una persona con epilepsia y la voy a tener desde los 22 a los 52 la tengo. Es más, convulsiono a veces muy seguido y me va a acompañar. Entonces, el planteamiento no es de las familias o del grupo de personas. El tema es las barreras actitudinales que también no solamente las encontramos en el día a día, sino también cuando vamos a ejercer los derechos. O sea, cuando un profesional le dice, bueno, estoy con una condición del espectro autista. Ah, bueno, entonces le hablamos a la persona que acompaña y no le hablamos, no consideramos que es persona. Por eso yo digo, hablo de persona. Entiendo tu pregunta de que todos se ponen en una misma bolsa y acá eh, tomo a veces algunas enseñanzas del doctor Seda que dice, bueno, cada grupo con discapacidad busca una ley. ¿Y eso es efectivo? Cuando ya tenemos una normativa, que es la convención, para poder aplicar, pero que no la tomamos en cuenta o que debiera aplicarse con mayor posibilidad. Creo que desde el ámbito de la familia no está planteado así. Creo que es el entorno judicial, que es lo que se me pidió esta vez, creo que es el que pone mayor freno. No sé si te respondí, Nilma. Muchas gracias, professora Alejandra. Há quatro pessoas mais que querem fazer perguntas. Perfecto. Juliana, Cleiton, Márcia, Reis e Manuela. E me gostaria também de fazer perguntas, mas Bien. primeiro, Juliana. Graças, professora. Obrigada, bom dia a todos. Eu gostaria de saber, vocês me ouvem? Estão ouvindo bem? Perfecto. Perfecto. Ok, obrigada. Eu gostaria de saber, por favor, primeiro, parabéns pela apresentação maravilhosa. Eu gostaria de saber, em relação à reserva de vagas para concurso público, né, 4% reservado à pessoa com deficiência, como é que o poder público e como é que o judiciário tem encarado a questão do autista de nível 1 de suporte em relação a essa reserva de vagas? Por que pergunto isso? Aqui no Brasil, estamos enfrentando uma situação em todos os tribunais e também na prática, em processos administrativos, porque o autista nível 1 de suporte, ele tem uma ferramenta, ele desenvolve uma ferramenta de mascaramento, e aí ele chega na idade adulta
parecendo extremamente funcional. Mas a custa de quê? Né? Então, assim, eu gostei muito, né, que a legislação toda, que a senhora explicitou, usa a expressão apoio, né, suporte, porque mesmo que o suporte na questão do autista não seja visível às outras pessoas, mas todo autista, independentemente do nível, precisa de suporte. Então, como esse suporte não é visível, nós temos enfrentado muitas questões no Se cortó o yo no lo logro. sua aparente funcionalidade. Eu queria saber como é que isso acontece aí no Uruguai. Obrigada. Bien. Eh, Primero que nada, yo hoy no quería meterme en el tema laboral porque tampoco no soy laboralista, pero sí conozco la función. Lo que sí hay cupos y esos cupos están dados más con personas con discapacidad no visibles, ¿no? Digo, acá hay ciertas discapacidades o situación, la diversidad es múltiple y hay más que nada cupos para personas este, que tienen otro tipo de discapacidad y no la intelectual o esa no visible, ¿no? Entonces, se empieza a ver movimientos a partir de organizaciones que promueven talleres digamos, para habilitar los cupos y es a través de allí que en función con el Estado empiezan a promover toda una cuestión de hay llamados, sí, para personas con discapacidad, pero siempre, o por lo menos el debate está instalado también aquí, es quiénes consiguen los cupos, ¿no? Porque los cupos para ciertas personas no están, o hay ciertos mitos, por eso yo hablé de estereotipos o no, y los apoyos también en materia laboral, o empiezan a ser a partir de organizaciones que son las que empiezan a crear todo un movimiento de talleres para poder lograr esa inserción después laboral. Esto es lo que te puedo decir desde mi conocimiento. No sé si creo que hay que insistir mucho más, por supuesto, desde los otros ámbitos, del ámbito judicial o bueno, cómo poder hacer esos apoyos también y efectivizarlos. Te lo planteo, yo hace 2 o 3 años hablé de este mismo tema en plena pandemia y me planteé el tema de cómo íbamos a lograr esa inclusión laboral si encontramos también estas barreras desde los ámbitos educativos, sobre todo para determinadas personas, en que si negamos o por lo menos encontramos denuncias como esta en negar los ajustes razonables, bueno, ¿cómo íbamos a llegar a cumplir los cupos laborales? Entonces, este es un debate que creo que hay que seguir insistiendo, hay que seguir promoviendo los derechos, y bueno, estas son las instancias que académicas, pero también con la convalidación de personas con discapacidad, que creo que es lo más valioso. Nosotros los académicos, es decir, soy una persona con epilepsia, ¿no? Por eso digo, pero es primero persona. Entonces, la pregunta, retomo lo que dije con Palacios, debiéramos preguntar qué es lo que necesita o el facilitador para después empezar a hacer otras cosas. No sé si te respondí, Juliana, en este sentido. Manuela, creo que también. A Manuela está inscrita Mano, também.
Acá Marcela Reis empezó con epilepsia, Uruguay considera... No, a ver, yo no me creo con discapacidad. El tema es... Estou aqui, Manuela. Ah, Escuta? sí, te escucho. Buenos dias, maestra. Em, so- sou mama de Manuela, Ajá. síndrome de Down. Ela tem síndrome de Down. Ujú. A questão da empregabilidade e das vagas que são dirigidas às pessoas com deficiências, o que eu tenho observado é que é, os poderes, as empresas não estão preparados para recebê-los. Eu observei como funcionária pública, procuradora, não sei se me entende, mas Perfecto. eu fiz uma observação quase como um estudo. As empresas não estão preparadas. As pessoas recebem, porém não sabem como fazer. Não identificam qual é a capacidade que eles têm, não é? Então, eles colocam na frente de um computador, mas eles não sabem mexer com o computador. Eles deveriam colocar num almoxarifado, por exemplo, para começar e progredir. Então, me parece que existe algo nessa convenção que, é, que organize as empresas para que elas se preparem para receber. Eu estou falando da síndrome de Down, não do autismo, porque eu sei que o autismo tem mais capacidade, às vezes mais até do que nós, não é? Estou me No, no, referindo no, à no es síndrome de Down. una... Te entendí perfecto, Manuela. Gracias por tu aporte. A ver, esto no es quién es mejor que otro, digo, no es una cuestión de qué diversidad o no. Creo que tenemos que, digamos, pensar en toda la situación y la aplicabilidad de este artículo 12, la función del apoyo en todas las áreas. Es decir, el empleo es una de ellas para poder facilitar. Y la pregunta es, ¿qué necesita cada uno? Eh, en esto la lucha o por los respetos, digo, de la empleabilidad está dada netamente por las organizaciones o como familiares con discapacidad para que se entiendan cuáles son los apoyos necesarios, un facilitador laboral. En España se habla mucho del empleo con apoyos. Bueno, acá también está pensando, pero realmente al momento de llevar una cosa es las normas o algo, pero al momento de llevarlo a la práctica, nos encontramos con la barrera. Entonces, por más que los discursos sean muy lindos, al momento de efectivizar los derechos, eso es donde ahí encontramos la barrera del entorno, ¿no? Entonces, cómo desde distintos ámbitos tenemos para entender o no hay empleo o no se logra el empleo o encontramos la barrera. Entonces ahí es donde tenemos que seguir insistiendo desde todos los ámbitos. Lo que acá preguntaban, creo que Marisa, era si la discapacidad nos impide. No, a ver, no nos impide nada. El tema son los entornos. Yo sigo hablando en esto de los entornos que discapacitan, en el sentido que es la interacción de la persona y en tanto el entorno nos ponga la barrera, es ahí donde nos frena la capacidad de participación o de efectivización de los derechos. Si encontramos una escuela que netamente da apoyos desde un maestro, integrador o hace los ajustes necesarios, no tenemos necesario que activar todo un protocolo de acciones para poder hacerlo. El tema es que son pocas las situaciones a nivel educativo, a nivel secundario lo mismo, y a nivel de universidad estamos haciendo, a ver, la Facultad de hablo desde la Facultad de Derecho, la universidad, se está haciendo, hay movimientos, pero efectivamente, digo,
involucra no solamente las decisiones políticas en materia universitaria, sino también el compromiso nosotros como docentes en esto de capacitarnos en todas las instancias o poder, bueno, que también entender que somos nuestro rol de apoyos es facilitar, yo doy clases virtuales, cómo le puedo facilitar el apoyo a una persona efectivamente que está con discapacidad auditiva. Entonces, habilitar la grabación, habilitar una traducción o algo. Y esto hemos tenido muchas las situaciones. El tema es que a veces uno, desde lo personal, conoce cómo actuar, pero también se nos va instruyendo, se nos va capacitando en estos sentidos, pero falta, ¿no? Mucho trabajo. Entonces, ¿cómo armonizar esta tarea y entender nuestro rol también de apoyos en ese sentido? Eh, Me Obrigada. parece que no Brasil, incluir uma pessoa com discapacidade se tornou mais uma bandeira do que efetivamente do que tem efetivamente a intenção de ajudar. Pode ser de ajudar, de colocá-la com aquilo que ela pode efetivamente fazer. Não, ele põe, contrata, eu fiz o meu papel social, mas não importa se a pessoa realmente tem um papel ali dentro, certo? E Ujú. às vezes pode criar até um problema para a empresa ou para o serviço público, porque não sabe como se responsabilizar por essas pessoas que precisam de acompanhamento e de apoio. Muito obrigada Eh, pela sua resposta. sí, yo creo que acá también hay dos mensajes, ¿no? Digo, es muy bueno encontrar en las sentencias, digamos, encontrar que empiezan los jueces a tomar este camino y los profesionales entender la aplicación de esta convención y tener esa nueva mirada o ese nuevo enfoque, pero otra cosa es la resistencia y lo que sucede en la práctica. Eso es, digo, dos niveles que tenemos que estar midiendo. Una cosa es muy lindo. Yo voy a contar una experiencia personal que me pasó este año. En un grupo tenía una persona con discapacidad, se me fue informada, pero por parte del grupo había efectivamente una barrera actitudinal. Se me pidió si podía hacer alguna cosa con respecto a ese estudiante, yo le dije de ninguna forma, eh, incluso hablé con la unidad de apoyo docente en facultad y efectivamente me dieron todas las pautas para poder comunicarme con bienestar universitario, para poder concientizar efectivamente a los compañeros de que eran ellos el entorno el que estaba discapacitando. Por suerte no llegó a más, pero realmente una cosa son los discursos y otra cosa es cómo llevar la normativa a los planos laborales, educativos y esa aplicación. Em, bien, Boa tarde, ela tá, chegou às 7 Muito da manhã. obrigada. bien. No sé si acá, Tinha o Cleiton inscrito, professora. Havia o Cleiton, sí. porém não o vejo. E eu teria aqui algumas perguntas, se me permitem. Não sei se tem mais alguém querendo fazer a pergunta. A Márcia Reis fez uma pergunta no chat. Eu pedi para ela traduzir. Ajá. Márcia ainda está na sala? Eu vou fazer as minhas perguntas, ok, professora? E se alguém quiser, pelo alívio. Não sei se compreendi. Ai, Márcia, desculpe. É que eu fiz muitas perguntas. Eu vou resumir. Bom, considerando os compromissos definidos no Mercosul, no âmbito do Mercosul, para as pessoas aí com deficiência, né? No te escucho. Não, Está muito No, baixo. muy bajo. ah,
Bom, assim, vou ter que falar. Eu vou colocar no chat, viu? Tá em português. Ah, Professor, Considerando enquanto a Márcia escreve, eu vou deixar aqui algumas perguntinhas bem que talvez eu não tenha compreendido direito. Ahn, Aún se habla de incapacidad absoluta em Uruguai. mm. Compreendi que há curatela para incapacidade absoluta Sí. e interdição parcial. Interdição parcial, é isso? Son dos regímenes, ¿no? El Código Civil lo que decía es, frente a una persona enferma, digo, porque ese es el modelo médico que toma el Código Civil, y que con imposibilidad de dirigirse en sus negocios necesitaba un curador. Entonces, ahí activaba todo un procedimiento de incapacidad a través del Código General del Proceso. ¿Qué implica esa curatela? Que bueno, en el actuar, a partir de la declaración de incapacidad absoluta, ya no va a poder intervenir personalmente, sino que va a necesitar la actuación del curador, que va a ser quien lo represente. ¿Qué diferencia tiene con esa interdicción parcial? Es que, bueno, persona con discapacidad va a poder actuar en aquellas esferas que el juez determine, pero siempre con la asistencia de alguna persona. Entonces, lo que dice es, bueno, en las esferas patrimoniales, que es donde, supónganse, un ludópata, me gasto todo, en vez de recibir todo lo que recibo de mi sueldo, en vez de pagar las cuentas normalmente, voy y las gasto en una carrera de caballos, ¿no? Digo, en cualquier sorteo, bueno, ahí donde tengo debilidad es la que la persona me va a asistir. No es la sustitución absoluta, sino que en estas áreas que yo tengo cierto cuidado, me va a asesorar. Entonces, los apoyos en función del CGP vienen a través de esa figura de la interdicción parcial. ¿Qué es lo que vemos ahora en la sentencia? Se plantea todo, se hace todo el concepto de discapacidad en función de la convención, pero después se termina aplicando este artículo 447, el 447 del CGP, la interdicción, y no en función del artículo 12, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿no? Por supuesto, uno inhabilita para siempre el actuar y el otro es, bueno, en aquellas áreas que yo estoy débil, bueno, acá voy a tener un freno, voy a tener que alguien que me asista para, tú no podés gastarte todo, sino que, bueno, vas a tener que cómo invertirlo o no. Que es un poco lo que dice el apoyo, ¿no? En determinadas áreas. Serão sempre pela via judicial? ¿Perdón? Sempre Requiere, pela sí, via judicial? sí, 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 el procedimiento es, a ver, tiene el nombre de procedimiento a ver, el procedimiento de incapacidad es el mismo. Puede tener dos situaciones. Si se comprueba efectivamente que la persona no puede manejarse, bueno, indudablemente corresponde la curatela, pero si efectivamente yo logro, no voy por ejemplo, a alguien que se droga, ¿no? Digo, efectivamente, con un tratamiento, con sometido o algo, bueno, si yo lo asisto, va a tener menos riesgo. Entonces corresponde la interdicción, pero siempre sí, es un procedimiento judicial. Judicial. E existe algum tipo de apoio que a pessoa elija por si mesma? ¿Perdón? Algum tipo de apoio que a pessoa escolha, que elija? É, Y bueno, en este caso que yo les puse, por ejemplo, la persona se opuso específicamente a que digamos, quien quería ser su curador expresó su voluntad de que no fuera su apoyo.
Y acá tenemos que considerar esto, ¿no? Digo, nosotros no tenemos un artículo 43 del Código Civil argentino, que es la designación, o no tenemos, pero bien en el sentido de esta concepción que yo puedo tomar mis decisiones, bien podría decir quién quiero que sea mi apoyo o no, y en qué, ¿no? O para el caso de una futura discapacidad, bueno, yo quiero que sea mi apoyo. Supónganse, en el caso del hijo, no quería que fuera el hijo esa función de curador, si fuera la curatela o de apoyo. Esta persona no quería que fuera su apoyo. Professora, há alguma fiscalização, Mm, compreende? Fiscalização sí. ou o acompanhamento da atuação do curador Ujú. ou do apoiador? Sí, el curador siempre está fiscalizado por el Poder Judicial. Hay una obligación, cada tantos años, se debe presentar, su actuación y puede ser removido. Si no, a ver, si no cumple, hay causales de remoción. Digo, y hay una obligación de presentar, digo, cómo se está desempeñando en la curatela. Sí, sí, eso hay todo digo, eh, cada tantos años se revisa, digo, o se puede denunciar, por ejemplo, si yo estoy consciente de que a ver, yo siempre pongo el ejemplo en clase. Yo estoy designado como curador y supuestamente digo todo lo que los bienes deben ser en procura de quien estoy bajo mi curatelado. Pero si yo me gasto eso mismo en ir a Brasil a visitarlas, ¿no? En ir a Brasilia o a Punta del Este o algo, evidentemente no estoy, y lo tengo a la persona sin comer, sin velar por sus necesidades, evidentemente no estoy cumpliendo bien el cargo y podría llamarme la atención y ser movido en esa función. Pienso que de la misma forma, como no se han dado los apoyos, esta función de fiscalización también deberá fiscalizarse o cumplir. Siempre pensando en el foco en la persona, ¿no? Digo, porque ese es el tema. Lo que sí es que yo traté de, en la presentación, dejar en claro es que venimos con ese chip de que el curador de apoyo más que preocuparse por lo patrimonial y no por los aspectos de la toma de decisiones. Y pensar que estamos entre un sujeto de derecho y no de protección que puede tomar sus decisiones y decir, yo quiero este apoyo o no lo quiero, o en esto necesito más apoyo de tu parte o no. Creo que es un cambio de también, parte también de nuestro rol profesional y rol como docente, empezar a decir, bueno, este es cómo debemos encarar, ¿no? la situación. Graças, professora. Temos mais alguma pergunta? Já são quase 12h30. Tem mais alguém que queira Yo fazer alguma tengo pergunta? tiempo igual, a ver, el tema creo que a todos estamos acá somos más de 60, creo que a varios de É. nosotros nos interesa, pero bueno, en la medida que haya preguntas, yo después le facilito a la doctora Sequeira la presentación o, o el nexo de algunas, también con otras personas para poder seguir conversando, digo, de otros temas, si quieren. Mm, Eu vou fazer mais uma, professora, enquanto outra pessoa não se habilita. Bien. Na opinião da senhora, quais, quais aspectos hoje no Uruguai ainda precisam ser aprimorados no tocante aos apoios
ainda que sejam muitos, os principais para a senhora precisam ser aprimorados no Uruguai. A ver si comprendí la pregunta. En Uruguay, primero, desde entender que una persona con discapacidad ya no es un sujeto de protección, que es un sujeto de apoyos. El tema me parece que los apoyos vienen más por el tema patrimonial y no pensar en que puede haber apoyos en otras áreas, por ejemplo, para temas familiares. Es decir, no solamente la tarea diaria, ¿no? Digo, sino el reconocimiento de un hijo o para maternar. Y creo que ahí traté de mostrar en lo que se ha avanzado, o por lo poco que se ha avanzado, y sí, evidentemente hay un cambio de mirada, pero que es lento, ¿no? Digo, yo desde mi participación, por lo menos en el Anuario Uruguayo de Derecho Crítico, las sentencias que he visto a lo largo de estos años, desde el 2018 hasta parte, bueno, han sido pocos. A ver, lento pero seguro se va avanzando, pero más que nada en los apoyos en el tema patrimonial y los temas familiares o no, cuestan más. Gracias. Juliana, creo que, no, Chat, creo que tiene otra pregunta, o por lo menos, No Uruguai, penso que seja essa, no Uruguai, qual o status, infraconstitucionalidade, supralegalidade ou mesmo a força das normas constitucionais? Isso é para a convenção, imagino que seja para a convenção. a ver si entendí la jerarquía de las normas. Por supuesto que al ratificar un tratado empieza, se convierte en norma de derecho internacional. La norma de derecho internacional ingresa en el ordenamiento interno y tiene una jerarquía superior, ¿no? Digo, y eso es, digo, por encima de la Constitución o no. Hay quienes lo integran, ¿no? O debiera ser integrado. Es lo que hablamos de bloque constitucional. Hoy creo que yo lo nombré hoy, la jerarquía de las normas. Digo, y al ser ratificado como ley también, ¿no? Digo, debiera aplicarse. Pero si no tuviéramos la ley, igual, ya les digo, entra por el bloque constitucional, por esta jerarquía de normas que tenemos. No sé si quedó claro. Creo que fue Miriam la que preguntaste. Nilma. Nilma tiene una pregunta. Vamos lá. A lei de inclusão no Brasil foi construída em 2015. Eu fiz parte dessa construção. Em 2013, nós nos reunimos de novo e tivemos um debate em São Paulo e fizemos algumas alterações que é necessário. Só que não, eu vou deixar essa pergunta para todo mundo, que eu acho interessante. Por que que nós não conseguimos avançar, né? Avançar nível mundial, Brasil, nível inclusão? Por que que ainda barramos muito para que as leis sejam respeitadas e elas sejam cumpridas com exatidão? Porque há dificuldade de interpretação das leis ou má fé, ou não sei, por que não querem que aconteça. Porque nós construímos, aí eu digo nós, porque juntou todas as pessoas com deficiência em algumas áreas e cada um debateu alguma área. Nós construímos com a visão nossa, o que nós achamos que é importante, o que nós queremos que mudasse, o que nós gostaríamos que acontecesse. E essa lei ela ficou linda,
Nossa lei de inclusão ela é linda, porque foi construída pelas pessoas com deficiência de algumas áreas, de todas as áreas. Por que, que ela não consegue ser colocada em prática? Aí eu digo no Brasil, e aí eu sigo outras leis de outros países, né? E fora também. Por que há essa barreira para que as coisas aconteçam da forma que está no papel? Eh, es una buena pregunta, digo, que creo que no soy la indicada para poder responder. Digo, creo que desde nuestros ámbitos cada uno tiene que tratar de impulsar, bueno, la aplicación o no de la convención y bueno, tratar de dar, bueno, desde nuestro rol como profesional, como abogado, tratar de entender y aplicarlo y tratar de buscar la aplicación de la ley, cada uno en su rol. Esto es lo que nosotros permitimos. La doctora como jueza podrá decir desde su rol, bueno, a mí me toca aplicar la ley y yo la conozco y la aplicaré en el caso concreto y tendré creo que empezamos así, pero es una buena pregunta que habría que preguntarles a otras, a otras personas, digo, por qué no se aplica, o dar otro debate que creo que con esta y otras leyes, pero bueno, no soy yo la que tiene la respuesta, ¿no? Yo simplemente digo, hago el aporte más bien académico, quería hacer, resaltar esto y no era lo que se nos pidió. Eu agradeço por ter tentado, né? Essa é a nossa frustração. A maior frustração que temos é essa. Por que que na teoria que nós colocamos, e eu digo nós porque eu fiz parte da construção da Lei de Inclusão Brasileira, nós colocamos na teoria funciona e por que que na prática não conseguimos colocar ela em ação? Bueno, lo único que te puedo decir es, bueno, cada uno tiene el rol desde donde se corresponde, desde el rol profesional o algo, en tratar de buscar la aplicabilidad de la ley. Y bueno, en la medida que yo me perfecciono, conozco la ley o algo, trato de aplicarla y sacar esa mirada de la que ya tenía y empezar a esta y a los casos. Evidentemente yo fui asesora muchos años de la Asociación Uruguaya de Alzheimer, muchos años antes de que se sancionara la convención. Y bueno, nos movíamos con otros parámetros y otras situaciones, ¿no? Por supuesto, dependiendo de la gravedad, estaba la incapacitación total, en algunos casos si correspondía, la inhabilitación, si había un campo de actuación que tomar las decisiones, pero a partir de la convención, netamente aplicar la convención y tomar la decisión y preguntar cuál era la toma de decisiones o si se necesitaba apoyo. Creo también es parte de nuestra responsabilidad formarnos y estas instancias son las que invitan a esto, ¿no? A conocer los sistemas y a poder aplicarlos. Creo que a partir de ahí es lo que cada uno en su área de trabajo es lograr que se empiece a implementar. Cuesta, por supuesto, cuesta muchísimo. Y bueno, ahí está el rol. Nosotros desde el instituto estamos haciendo esta investigación, no para, bueno, como académicos tenemos dentro de nuestra formación también el de investigar, pero también el poner en evidencia a quien tenga que tomar, bueno, la falta de cumplimiento o de efectividad de una ley. Y bueno, y tratar de cooperar desde el punto de vista académico en la efectividad de la misma. Es eso. Professora, Obrigada pela resposta. depois eu gostaria de falar um pouco sobre essa pergunta da Nilma, para dar a minha contribuição também como estudiosa desse tema. Mas a última pergunta que lancei aqui no site é que garantias e salvaguardas se aplicam no Uruguai, de acordo com o artigo 12.4 da Convenção.
Bueno, ¿qué garantías y salvaguardas? Bueno, esto todavía no lo empecé a como analizar, o sea, ¿qué garantías? No entiendo muy bien la pregunta o a dónde apunta. Esto es O artigo punto doze que, quatro ele fala em salvaguardas. sí. Quais essas salvaguardas no Uruguai? Y bueno, tratar de cumplir o cuando o ofrecer el Estado las garantías necesarias para que los apoyos sean tomados. Creo que esa es la pregunta. No lo llego a comprender bien el alcance, pero disculpen, quizás es la hora. Então eu vou caminhando para um encerramento, professora. A Nilma, ela fala por causa da a dificuldade de aplicar, né, a legislação. Pessoalmente, como a senhora falou, que é uma mudança lenta, mas é uma mudança, né? É, eu posso visualizar avanços, sim, na legislação. Temos hoje no Congresso Nacional tramitando a proposta da Política Nacional do Cuidado. Temos a tomada de decisão apoiada como um mecanismo que está na lei, mas é pouco utilizado. E o que eu penso é que existe uma grande necessidade de debater mais, de superar a própria ignorância quanto a algumas leis já existentes. A academia acaba tendo um papel muito importante, a academia no sentido de desmistificar, no sentido de debater, de esclarecer sobre o que a legislação já contempla. Eu costumo dizer que a principal deficiência é o preconceito. Não sei se me compreende, é o preconceito, a ignorância no sentido da falta de conhecimento, né? E a omissão. Então, eu vejo quando o IDP e a Universidade de Buenos Aires, eu trago aqui a senhora como professora da Universidade da República do Uruguai. A academia se une em torno de uma bandeira, isso tem uma força, né? Então, eu penso que um grande movimento hoje é esse. O Conselho Nacional de Justiça está para editar o Manual de Atendimento à Pessoa com Deficiência no Poder Judiciário, que já é um avanço. Então, é possível enxergar. E a nossa principal barreira, tem pesquisas que demonstram isso, a principal barreira ainda é atitudinal. É a mudança de atitude de cada um enquanto cidadão, enquanto colega, enquanto profissional, enquanto pessoa mesmo, né? Una vez más le agradezco su colaboración. La clase fue sumamente informativa e nos permitiu compreender o sistema uruguaio de apoio às pessoas com discapacidade. Muy rica e, Muchas uma vez gracias. mais, agradeço e a todas as Agradezco. pessoas. Agradezco una vez más a ti, Patricia, que ya hemos compartido otras instancias académicas. Agradezco también a la Universidad de Buenos Aires en la persona del doctor Seda, que fue quien nos convocó. A ustedes como colega que con las preguntas nos siguen interpelando a seguir estudiando, más allá de las experiencias familiares o no, me centro más en lo académico porque a partir de eso uno se nutre. Y también debo agradecer también a mis compañeros de cátedra en este sentido que siempre estamos digo, inquietos o preocupándonos en esto de cómo cooperar desde lo académico en la efectividad de las leyes. Y por eso es que, bueno, desde el instituto también tenemos esa investigación en materia de discapacidad en el cumplimiento de la ley y creo que desde ese ámbito académico es la contribución, ¿no? en el tema.
Digo, no pase solamente a hacer una letra, una ley que quede solamente en el papel para después realmente efectivizarla. Digo, porque, y en el rol esto es importantísimo el papel que juegan las propias personas con discapacidad, porque uno desde lo académico puede elaborar muchas teorías, doctrinas, ayudar, pero en esto es necesario conocer también las vivencias personales para dar respuestas efectivas, ¿no? Digo, yo quizás puedo conocer un poco más que otras por mi vínculo familiar, pero creo que también necesitamos un compromiso desde lo profesional, desde lo académico, que no nos frene la barrera cuando nos dicen tengo una discapacidad. Bueno, la ignorancia, el miedo, a todos nos ha pasado por primera vez, pero creo que tenemos que superar esa instancia. Yo les voy a contar, cuando yo estaba con la Asociación Uruguaya de Alzheimer, por supuesto, eran mis primeros pasos como abogada y tenía estos miedos y estas actitudes. Poco a poco, unos compañeros, colegas me fue acercando a la asociación y también está, en esto me ayudaron mucho a entender la situación, no solo otros colegas, otras profesiones, el trabajo con la interdisciplinaridad es importantísimo, ¿no?, para poder entender, pero también me reunía con las personas con discapacidad. En otros ámbitos sumamente distendidos, en un taller de musicoterapia, en un taller digo, de tango que se hacía en un centro diario que promocionaba la Asociación Uruguaya de Alzheimer para poder conocer de primera mano, digamos, no del discurso del familiar, no del discurso, sino de la propia persona, cuáles eran sus intereses, para ahí poder cooperar desde lo profesional en ese rol, para tomar decisiones y eso, bueno, lo fui entendiendo con los años, ¿no? Después las vivencias personales, bueno, aportaron un poco más, pero bueno, creo que estas instancias son las que nos sirven para poder seguir debatiendo y estudiando el tema. Les agradezco profundamente, digo, porque eh, no quería, espero estar al nivel, digo, de todos ustedes y dejo a las órdenes, por supuesto, mi contacto para el que quiera comunicarse, lo haga, se lo dejo a través de la doctora Sequeira, lo dejo a disposición. Muitas graças. Convido a todos para na próxima semana, nesse mesmo horário, acompanharmos o estudo do caso mexicano com a professora Alejandra La Rosa. La E Rosa, somos familiares, compartimos el apellido y el nombre. Una a excelente senhora, docente. e a senhora está convidada. E eu vou ver o pessoal de apoio para ver se eu consigo no chat, no próximo encontro, disponibilizar os meus slides da Argentina e o de hoje. Eu não sei se eu consigo fazer os slides aqui pelo chat, mas eu vou pedir à Bárbara, que está no suporte, se não for dessa forma, de que outra forma a gente pode disponibilizar. E aí eu me comprometo para até a quarta-feira ter uma resposta sobre isso, ok? Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada a todas as Obrigada. pessoas. Muchas Nos vemos, gracias, nos vemos en la Até doutora próxima. quarta. Juliana. Doutora Patrícia, Até eu quarta. quero parabenizar a senhora por esse seminário que é muito rico e eu estou encantada com todas essas informações. Eu estou aqui na Argentina e tem muita coisa acontecendo nesses países que a gente não tem ideia, né? E a senhora teve essa iniciativa de fazer esse seminário, de nos trazer essas informações. E muito, É um, muito obrigada, que são é um riquíssimas. conjunto, viu, Márcia? Meu, professor Atalá, o professor Seda, que é professor de todos nós, ele está aí na Universidade de Buenos Aires e tem um vastíssimo conhecimento. Foi o segundo caso que estudamos.
Então, é um conjunto de todos nós, né, envolvidos com esse tema. Obrigada É, também. eu peguei o e-mail dele, eu vou mandar um e-mail para ele para visitar ele lá na UBA. Na UBA. É. A Mas eu vou estar aí professora no Alejandra Brasil. estava lá? A professora Alejandra estava em Buenos Aires? Em, ¿Cuándo? Não, recentemente, há pouco tempo. Estuve hace unos meses en unas jornadas nacionales y ahora hay unas jornadas, dentro de poco, jornadas de enseñanza del derecho, en Ok. octubre creo que más que nada, eh, Então, sobre... obrigada. Até a próxima aula. Hasta la próxima. Continuar construindo pontes ao invés de muros, é isso que nós necessitamos, pontes entre as pessoas. Só assim construiremos um mundo melhor e inclusivo. Verdade. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Bárbara.